Hola, hola, ¿cómo están? Feliz miércoles, espero que estén demasiado bien. Y hoy seguimos leyendo el capítulo número 4 de este libro maravilloso. Y quiero contar algo que ayer alguien me escribió y me dijo esto y me tocó mucho, ¿verdad? Porque ayer hablamos sobre los padres, los corazones heridos, hablamos sobre los padres, las madres y los hijos. Y nos tocó a alguno la fibra un poco más profunda de nuestro corazón. Y alguien me escribió y me dijo: Ale, no sabes lo difícil que es construir sobre escombros, pero es mucho más duro quedarse destruido. Así que con esa reflexión vamos a empezar a leer hoy. Y el título de ahora es Padres Pasivos. Así que quédate acá, vamos a leer. Acordate que todos los capítulos están tanto aquí en Instagram como en YouTube. Así que empezamos. Okay. Padres pasivos es el título. Como dije antes, los hombres caídos tienden a pecar en una de dos maneras. O se transforman en hombres impulsados por la violencia, su fuerza se volvió dañina. O se convierten en hombres pasivos y silenciosos, como Adán. Su fuerza desapareció. El papá de Lori estaba presente físicamente, pero ausente en todos los demás aspectos. Una niña pequeña anhela ser deleitada por su padre, pero el papá de Lori no quería tener nada que ver con ella. Cuando celebraron en la escuela elemental una cena para padres e hijas, Lori quiso ir desesperadamente. Invitó a su padre para que fuera. Le rogó que la acompañara, pero él ignoró la súplica. Lori asumió que no quiso asistir porque se avergonzaba de que lo vieran con ella. Como hacen muchas niñas, Lori tomó lecciones de ballet, se sentía tan linda en su leotardo rosado y sus medidas que le pidió a su padre que por favor la fuera a ver bailar. Él le contestó que cuando ella estuviera en un escenario real, entonces iría a verla. Como debes saber, las lecciones de ballet terminan en conciertos, así que el día llegó para que la pequeña Lori bailara en un escenario real. Preciosa en su vestido resplandeciente, buscó y esperó con ansiedad la llegada de su padre, pero su padre nunca llegó. Más tarde aquella noche, los amigos de su padre tuvieron que cargarlo hasta la casa porque estaba demasiado borracho para caminar por él mismo. El corazoncito de la niña Lori creyó que su padre había hecho un gran esfuerzo para no tener que verla bailar. El padre de Debbie, otra historia ya, tuvo una aventura cuando ella era pequeña. No era un hombre violento, no había nada abusivo en él. De hecho, era tierno con su madre, tal como era con Debbie, su hermana. Compartían las cenas dominicales, iban a la iglesia juntos, solo que había escogido a otra mujer. Supongo que ella no era suficiente para retenerlo. Debbie decía sobre su madre: supongo que no éramos suficientes para retenerlos. Las aventuras y los divorcios tocan el peor miedo de una mujer, el abandono. Hieren no solo a sus madres, sino también a las hijas. A veces la herida es difícil de identificar porque la transgresión parece ser contra la madre. Pero ¿qué aprende la hija? El padre de Lori se divorció de su mamá cuando ella tenía 6 años. En su corazón se había divorciado de ella también. Ellos trataron de hablar de esto con nosotras, hacerlo sonar muy maduro y que todo iba a estar bien. Pero él se estaba marchando. Su padre sí venía de visita y la llevaba a pasear, pero Lori aprendió a ocultar su corazón de él. Aprendí a llorar debajo del agua cuando íbamos a la piscina. No quería que me viera llorar. Demasiadas niñas aprenden algo como esto. Esconde tu vulnerabilidad, esconde tu corazón, no estás segura. Mi padre, el de Stacy, de la escritora de este libro, estuvo ausente la mayor parte de mi juventud. Fue un hombre criado para ser fuerte y bueno. En su época, la forma principal en la que un hombre mostraba su fuerza era proveyendo para su familia. Pero como demasiados hombres, mi papá trabajaba largas horas
para proveer para nosotros económicamente. Y sin embargo nos privó de lo que más necesitábamos de Él. Mi padre era un vendedor viajero. A veces se iba por semanas consecutivas y luego estaba en casa por un fin de semana antes de irse otra vez. Como él era alcohólico, con frecuencia se detenía en la barra local o en alguna casa de algún vecino para tomar unos tragos antes de llegar a nuestra puerta. Cuando estaba presente físicamente, estaba ausente emocionalmente. Prefería la compañía de la televisión y de un vaso de whisky antes que su familia. No me conocía. Supongo que no quería hacerlo. Vamos a hablar un ratito de estos padres ausentes y a veces nosotros también estamos en esa lista. A veces estamos en la casa, pero estamos desconectados. Y eso a veces también pasó en nuestra niñez. Conste que en nuestra niñez no había tantas distracciones como el teléfono, videos de YouTube, de Instagram, de Facebook. No había tantas distracciones, pero de igual manera muchos padres eran o ausentes o pasivos. Un padre pasivo es un padre que está, pero está desconectado. Entonces, y acá nos contó varias historias, el padre que se divorció. Yo conozco una historia y quiero compartir. Una vez me contó alguien de que su mamá pilló que su papá era infiel. Ella tenía como 5 o 6 años y dice que ella se iba atrás en el auto escondidita porque su mamá no quería que su papá le vea porque le estaba siguiendo al papá. Y dice que la nena cuando le vio a su papá con otra mujer, desde ese día algo se quebró en ella. Ella tuvo que ir a terapia, tuvo que hacer mucho, porque a veces los padres piensan que los hijos no entienden nada, pero entienden mucho y quizás entienden todo. Entonces, qué importante es también ver el corazón de una niña. A lo mejor decís como mamá, como papá, no, es por su bien. Pero qué bien le estás haciendo, cómo estás hablando al respecto, cómo le estás tratando después de un divorcio a tus hijos. O te divorciaste también de tus hijos, porque a veces pasa también que el padre se divorcia emocionalmente de la mamá, físicamente, pero también lo hace de los hijos. Y los hijos no son culpables. Y si vos pasaste por eso, yo te quiero decir que el divorcio de tus padres no fue tu culpa. No fue tu culpa. Así que vamos a seguir hablando. Y acá habla de madres heridas o heridas de madre y vamos a leer. Mi madre era una mujer solitaria y ocupada. Cuando era pequeña tenía que pretender estar enferma para recibir un poco de atención, un poquito de atención. Recuerdo de pequeña haber estado sentada en la mesa de la cocina viéndola preparar la cena, cuando me dijo por primera vez, aunque no la última, cuán devastada se sintió cuando se enteró que estaba embarazada de mí. ¡Auch! Presten mucha atención a esto. Dice, era la última de 4 hijos, demasiado cercanos en edad, y ella lloró cuando se enteró de que yo, la hija de una madre agobiada y un padre ausente, venía en camino. ¿Puedes imaginar el efecto que esto tenía en mi corazón, en el corazón de una niña? El papá de Cristina no estaba ausente, de hecho, estaba plenamente involucrado en la vida de ellas. Cristina amaba a los caballos y tenía un don natural con ellos. Su padre se sentía muy orgulloso del don de su hija, se deleitaba en sus habilidades para montar y la animó a que las desarrollara. Estaba presente, la disfrutaba muchísimo y ella lo sabía, y su madre estaba celosa. Le dijo a Cristina que su padre estaba simplemente usándola. Miren esto, qué profundo es esto. La madre veía esta relación de papá e hija, ella estaba celosa. Y seguimos leyendo qué pasó. Y dice, la madre le dijo, tu padre te está usando. Ella vertió veneno diciendo que su padre era cruel, egoísta y que la atención que le brindaba era incorrecta. La mamá de Cristina minimizó el amor de la niña por los caballos. Nunca fue a ninguna clase de competencia. Y le dijo a Cristina que la vestimenta de cabalgar la hacía verse masculina y poco atractiva. La madre de Dana, otra historia ya, acordate, la madre de Cristina, el papá era presente, el papá estaba activamente involucrado en la vida de Cristina, pero su madre veía esto y estaba celosa.
Entonces ella minimizaba lo que a su hija le gustaba. Entonces acá vemos una mamá que estaba dañando también la vida de su hija. Y ahora vamos a ver la historia de Dana. Dice, la madre de Dana le encerraba a ella y a su hermano y a sus hermanas en el closet por largas horas, en el placar significa. Día tras día, mientras crecían, su madre no confiaba en ellos ni en ninguna niñera, así que los metía en el closet mientras ella salía. No eran una familia pobre, pero su madre compraba la comida más barata posible, pan con hongo, frutas demasiado maduras. Su madre le daba muy poca comida y luego la despertaba a la medianoche y la obligaba a comerse el plato de fruta podrida. ¿Qué mamá va a hacer esto, verdad? ¿Qué mamá? Yo no haría eso. Yo compro las mejores cosas para mi hija. Pero imagínate la mamá de Dana que compraba, no era una familia pobre, dice, ojo. Pero la mamá compraba lo peor de lo peor y la obligaba a comer la comida, qué sé yo, podrida a sus hijas, a sus hijos. Y la encerraba en el closet, dice, imagínense. Dice, tenía 21 años, la primera vez que probó una pera perfectamente madura y descubrió su sabor. Y las historias de estas mujeres y las heridas que recibieron siendo niñas pequeñas son todas diferentes. Pero los efectos de ellas y los efectos de las nuestras son dolorosamente similares. Algunas de estas historias son extremas. Los sentimientos de incertidumbre y de falta de valor que engendraron no lo son. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Qué lecciones aprendiste cuando eras una niña pequeña? ¿Qué querían tus padres de ti? ¿Se deleitaban contigo? ¿Sabes en lo profundo de tu ser que eras amada, especial, digna de proteger y desear? Es mi oración que así haya sido. Pero sé que para muchos de ustedes, la niñez que se supone que hubiera sido hermosa, que hubieras tenido, la niñez que quisieron tener, es un lejano lamento de la niñez que tuvieron. Y vuelvo a repetir esto que me dijeron ayer. Ale, es difícil construir sobre escombros, pero quedarse destruido es mucho peor. Yo sé que muchas mujeres y hombres también quizás tuvieron padres así, o una madre que no le protegió, o un padre que no estuvo, o un padre que se fue, o un padre que estuvo pero no estuvo, o un padre o un papá que minimizaba, una mamá que minimizaba lo que vos hacías, o que de repente no validaba lo que vos hacías bien. Entonces, no todas las infancias fueron hermosas, pero por eso está bueno sanar. Como decía, cuando uno es difícil construir sobre escombros, porque uno se encuentra cada cosa. Cuando uno camina sobre escombros, a uno le duele el pie. Y caminar sobre escombros del dolor de la infancia es recordar heridas que vos pensabas que no tenías o que te olvidaste que tenías y rememorar, pero ahí es donde Dios dice, yo quiero reconstruir tu vida. Sí, sobre los escombros, pero yo voy a remover los escombros y yo voy a construir algo hermoso. Te voy a devolver tu dignidad, te voy a devolver tu valor, te voy a devolver el amor de papá que a lo mejor no tuviste, que a lo mejor te faltó o que a lo mejor estuvo. Porque la Biblia dice algo tan tremendo, dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová Dios te recogerá. Dios es un buen padre. Y me encanta este capítulo porque yo creo que nosotras como mujeres necesitamos sanar. Necesitamos tocar la llaga y dejar de poner curita para que Dios pueda desinfectar y pueda sanar esa área de nosotras. Pero si no exponemos, si no hablamos nunca de esto, va a estar ahí siempre. Va a estar ahí, a lo mejor no te duele tanto, pero cada vez que alguien te toca la llaga, renace. Pero Dios hoy te dice, yo quiero sanar el corazón quebrantado, el corazón roto y quiero construir algo nuevo. Quiero darte flores en lugar de cenizas. Y lo que estaba muerto, Dios va a levantar. Vamos a seguir leyendo el mensaje de nuestras heridas y cómo nos moldearon. Las heridas que recibimos de niñas no llegaron solas.
trajeron mensajes con ellas. Mensajes que sacudieron lo profundo de nuestros corazones, justo en el lugar de nuestra pregunta. Nuestras heridas golpearon el centro de nuestra feminidad. El daño que produjeron en nuestros corazones femeninos, las heridas que recibimos empeoró mucho más debido a las cosas horribles que creímos sobre nosotras como resultado. Como niñas no teníamos las facultades para procesar lo que estaba ocurriendo. Nuestros padres eran como dioses. Creíamos que estaban en lo correcto. Si nos sentíamos abrumadas o empequeñecidas o lastimadas o abusadas, creíamos que de alguna forma era debido a nosotras, que el problema estaba en nosotras. El papá de Lori no fue a su concierto. Hizo todo lo posible para no llegar. Esta fue la herida. El mensaje fue que ella no merecía su tiempo. Ella no merecía su amor. Lori sintió que había algo terrible mal en ella. El padre de Tracy se rompió el pie. Ella lo invitó a que entrara al deseo de su corazón y el resultado fue un desastre. El mensaje, tu deseo de relación provoca dolor. Eres sencillamente demasiado. Y ella ha pasado por los últimos 20 años tratando de no ser demasiado, tratando de minimizar sus deseos, tratando de encontrar alguna manera de que la amen sin ser demasiado. Como resultado, le fueron eliminadas formidables características de su maravillosa personalidad. Vamos a hablar un ratito de esto. Cuando yo me tengo que achicar para encajar. Cuando yo me tengo que achicar porque la gente de repente, en este caso vemos a Lori, que su papá, Tracy, que ella pensó que ella era demasiado, ¿verdad? Porque cada vez que ella le invitaba a su papá algo pasaba, ¿verdad? Se rompió el pie y bueno. Pero ¿cuántas veces por lo que el otro dijo de nosotros tratamos de achicarnos? Tratamos de achicarnos para no ser demasiado buenanesto, demasiado. A mí me pasó muchas veces. A mí me pasó muchas veces que Dios también me quería usar y yo aborté muchas veces el llamado de Dios porque yo me autocancelaba. Y quiero compartir esta parte muy vulnerable porque yo siempre creí que yo tenía una buena estima, una buena autoestima, ¿verdad? Que era saludable, qué sé yo. Pero yo hace un tiempo comencé a trabajar esta área en mí y yo me di cuenta que yo minimizaba todo lo que yo hacía. No, alguien me decía, ay, qué lindo se te queda ese vestido, no, es nuevo, o qué linda te veo, ay, sí, hoy me peiné, y siempre trataba de minimizarme para que no piensen que soy demasiado, porque también la gente pensaba que yo era muy selectiva. Entonces, quizás haya resultados que hoy vivimos que son resultados de antes y que no lo focalizamos o que no le ponemos la lupa, entonces no sabemos cuál es el resultado. Entonces me encanta lo que dice que ella trataba de minimizar sus deseos, tratando de encontrar alguna manera de que la amen sin ser demasiado. ¿Cuál es tu herida profunda? ¿Qué es lo que realmente te marcó para que Dios hoy pueda sanar en vos, pueda sanar en mí, y que podamos vivir una vida libre de este peso, de esta deuda, o de esta, no sé si deuda, pero de este peso que a veces cargamos de antes, para poder comenzar ahora, de ahora en más, ya no de antes, sino de ahora en más, vivir una vida digna, dignificada, una vida donde nosotras sepamos lo que Dios piensa de nosotras, quiere con nosotras y sane de nosotras. Porque no podemos criar hijos sanos si nosotros estamos enfermos. Mucho de lo que nosotros impartimos a nuestros hijos es reflejo de lo que recibimos y a veces lo normalizamos. Y no es bueno normalizar. Dios dice, yo soy un buen padre. Vamos a seguir leyendo. Dice, el padre de Debbie tuvo una aventura, fue infiel. Lo que lo hizo confuso fue que en muchas maneras él era un buen hombre. El mensaje que se arraigó en su corazón de adolescente fue, te conviene que hagas más que ella o no retendrás a ningún hombre.
¿Cuántas de nosotras a veces hemos creído esto? Y nos impusieron esto. Si vos engordás, se te va a ir. Ah, no, por tu culpa es porque vos no te cuidaste, se fue con otra. Ah, no, y en nuestra cultura paraguaya hay un dicho que dice, lo que no come en casa va a comer afuera. Una cosa así, no sé, contame vos cómo se dice, pero bueno, entonces, esa culpa, otra vez la mujer tiene la culpa, ¿verdad? Y no, porque está la decisión. Quizás vos como mujer tuviste muchas oportunidades, a lo mejor tu esposo engordó de panzón, pero no por eso vos le vas a ir y le vas a ser infiel, ¿verdad que no? Pero a la mujer se le carga con esa culpa. Ah, no, mira, es que engordaste y ya, te tenés que cuidar porque si vos no te cuidás, puede que se le vayan los ojos, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo ella, ¿verdad? Dice, te conviene que hagas más que ella o no retendrás a ningún hombre. Luego de esto, llegó un joven a la vida de Debbie, que luego se fue sin ninguna razón aparente. Hemos conocido a esta linda joven por algunos años y hay algo que siempre nos ha intrigado, porque siempre está trabajando en su vida. ¿Por qué siempre está trabajando en su vida? ¿Por qué siempre está tratando de mejorarse a sí misma? Debbie siempre está buscando algo en lo que pueda seguir trabajando: oración, ejercicio, responsabilidad financiera, un nuevo color de cabello, una disciplina. ¿Por qué está tratando con tanto ahínco? ¿Acaso no sabe lo maravillosa que es? Lo que hace su búsqueda tan frustrante es que no sabe qué es lo que puede estar mal en ella. Solo el miedo de que aún no sea suficiente. Por cierto, muchas mujeres se sienten así. No debemos explicarlo con palabras, pero muy en lo profundo tememos que haya algo terrible mal en nosotras. Si fuéramos la princesa, entonces nuestro príncipe habría venido. Si fuéramos la hija de un rey, él habría peleado por nosotras. No podemos evitar pensar que si fuéramos diferentes, si fuéramos mejores, entonces habríamos sido amadas como tanto anhelamos serlos. Tiene que ser algo en nosotras. El padre de Sandy abusó de ella y su madre le dio la espalda. Esto vertió una gran maldad sobre su alma. De todo lo que aprendió Sandy, descubrió dos cosas básicas sobre la feminidad. Ser mujer es ser impotente. No hay nada bueno en la vulnerabilidad, es sencillamente debilidad. Y ser femenina es atraer hacia ti intimidad indeseada. ¡Wow! Lo que puede traer el abuso. Mirá lo profundo que dice. Dice que ser femenina es atraer hacia ti intimidad indeseada. Su propio papá le abusó de ella, y su mamá miraba y no dijo nada. Imagínense el dolor que habrá tenido esta mujer, ¿verdad? ¿Te sorprende que no quiera ser femenina? Como tantas otras mujeres abusadas sexualmente, Sandy se encuentra en un horrible aprieto de anhelo e intimidad. Fue creada para eso, pero temiendo parecer lo más mínimo atractiva para un hombre. Se ha conformado con ser una eficiente y competente mujer profesional, afectuosa pero vigilante, nunca demasiado atractiva y nunca con una necesidad y nunca débil. Algunas mujeres que fueron abusadas sexualmente toman otro camino o quizás más honestamente se dirigen compulsivamente hacia otra dirección. Nunca recibieron amor, pero sí experimentaron algún tipo de intimidad por medio del abuso. Y ahora se entregan a un hombre tras otro, esperando de alguna manera sanar los encuentros sexuales ilegítimos con sexo que tenga algo de amor. Esta palabra, algo de amor, me tocó muy profundo. Porque yo una vez escribí creo que acabo de terminar, yo escribí una vez un post, hice un escrito sobre la princesa nunca amada, de la princesa Lady Di, ¿verdad? Ella la amaba profundamente a Carlos, pero Carlos nunca la amó a ella. Una princesa mendigando amor al padre de sus hijos. Hasta que llegó un día que ella experimentó el amor y le dejó a Carlos.
le pidió el divorcio. A mí me tocó mucho esta historia de Diana, porque imagínate, ella era deseada por todo el mundo, o sea, todo el mundo la amaba, pero en su casa, su hombre, su esposo no le amaba. Ella era la princesa que nunca fue amada. Y hay muchas princesas allá afuera detrás de esta pantalla que a lo mejor nunca fuiste amada. A lo mejor nunca te sentiste amada. A lo mejor decís, yo ni siquiera sé lo que es el amor. Yo amo, pero yo no me siento amada. Yo no sé tu historia, pero yo te quiero decir que Dios sí sabe. Y yo te quiero decir que Dios sí ama y ama bien. Y ama bien. Y Dios quiere sanar esa parte en tu vida. Dios no quiere que te quedes así. Por eso es que estamos hablando, porque cuando Dios muestra algo no es para avergonzarnos, sino es para sanar nuestro corazón. Para que podamos caminar con la frente en alto, sabiendo que yo tengo un Dios que me ama, sabiendo que Dios quiere lo mejor para mí, sabiendo que Dios tiene historias para mí de bien. No importa la temporada en que estés, no importa si a lo mejor estoy tocando ahora este tema y toca la fibra de tu corazón, que pasó hace 40 años, a lo mejor tenés 65 y a los 10 o a los 15 o a los 20 algo te pasó en tu historia que te lastimó y que dijiste, me voy a conformar con algo de amor. Muchas mujeres, gente, están así, conformándose con un poquito de amor, algo que tenga un poquito de amor. Dios quiere que experimentemos el amor profundo que viene de Él. Dios quiere, porque Él es amor. Dice la Biblia que Dios es amor. Por lo tanto, todo lo que hay en Dios es amor y amor del bueno. Y vamos a seguir leyendo, a ver, no sé ni cuánto tiempo estoy. Creo que empecé 22, no me acuerdo, pero bueno. Dice, la madre de Melisa, otra mujer ya, fue una mujer malvada que les pegaba a su hijo con una vara de madera, por Dios. Me sentí absolutamente aterrorizada de mi madre, nos confesó. Parecía psicópata y jugaba malévolos juegos mentales. La mayor parte del tiempo realmente no sabíamos por qué nos estaba pegando. Mi padre no hizo nada. Algo que sí sabía era que con cada golpe se profundizaba mi odio por ella. Por eso es que yo siempre digo, me acuerdo una vez escribí un post también y una persona me escribió, Ale, qué lindo que tu mamá haya sido espectacular, pero mi mamá no fue así. Yo tengo mucho resentimiento con ella. Así que vamos a ir leyendo, amor, qué pasó con esta Melisa. Dice, mi papá no hizo nada. Algo que sí sabía era que comencé a odiar a mamá cada vez que ella me pegaba. Profundamente la comencé a odiar. Transformó a mi hermana en una frágil masa humana y yo prometí que nunca me haría eso a mí misma. Prometí que me volvería dura, resistente como una roca. Y en esto se transformó ya bien entrada en la adultez. Las promesas que hacemos de niñas son muy comprensibles y muy dañinas. Apagan nuestros corazones. En esencia, son acuerdos profundamente arraigados con los mensajes de nuestra herida. Actúan como un pacto con el veredicto sobre nosotras. Perfecto. Sí, si así es la cosa, entonces así va a ser. Viviré toda mi vida de la siguiente manera. Me ha tomado muchos años reconocer todas las heridas y mensajes que dieron forma a mi vida. Ha sido una travesía para crecer en entendimiento y sanidad. Justo anoche, mientras John y yo, acuérdate los autores de este libro, John y yo hablábamos sobre este capítulo, comencé a darme cuenta más claramente de cuál ha sido el mensaje de mis heridas. Mi mamá se sintió abrumada con la perspectiva de tener otro hijo, yo. El mensaje que se asentó en mi corazón fue que yo era una agonía, que solo mi presencia causaba tristeza y dolor. De un padre que nunca pareció querer conocerme o estar conmigo, recibí el mensaje de que no tienes belleza que me cautive, eres una desilusión. Cuando era una niñita me escondía en el closet. Nadie me estaba buscando. Ay Dios, qué desgarrador esto, ¿verdad? Nadie me estaba buscando. Sencillamente me sentía más segura allí. Comencé a esconderme
Así, cuando tenía 10 años, el mismo año que mi familia se desintegró, habíamos estado viviendo en Kansas, en un vecindario que tenía todo lo que cualquiera podría pedir de un lugar para vivir. Mis hermanas, mi hermano y yo jugábamos con los niños del vecindario. En aquel tiempo nadie tenía cercas, todo era campo abierto y la escuela era un lugar en el que alcanzábamos el éxito. Me eligieron ciudadana del año. Mi hermana mayor fue seleccionada para un viaje de intercambio al extranjero y se suponía que iba a ir a Francia. Mi otra hermana era la estrella de una obra teatral de la escuela. Mi hermano era un chico popular y ganó premios por su rendimiento. Ya tienes panorama, era bueno. Entonces nos mudamos, el resultado de un ascenso de mi padre, y fue como si hubiera caído una bomba en mi familia. Teníamos un enorme sistema de apoyo en Kansas, mucho más grande y fuerte de lo que nos habíamos percatado. Amigos, vecinos, maestros, todos nos estaban manteniendo unidos. Cuando nos mudamos ya no teníamos ese apoyo y mi familia no era lo suficientemente fuerte por sí sola. Nos derrumbamos como una casa de naipes. Aunque mi padre ya no viajaba con tanta regularidad, sí trabajaba largas horas. Con frecuencia se iba antes de que nosotros nos despertábamos y regresaba mucho después de que habíamos dormido. Pensaría que estaba en un viaje de negocios lejos de casa, cuando en realidad estaba a 1 hora de distancia. Papá era alcohólico y lo diagnosticaron una personalidad bipolar. Así que cuando estaba en la casa nunca sabía cuál padre iba a enfrentar. ¿Sería el papá contento o enfurecido? Nuestro hogar ya no era un refugio, se convirtió en un campo de batalla. Las cenas familiares con frecuencia terminaban en palabras airadas y lágrimas de coraje. Mi padre comenzó a beber más y esto se combinó solo con el aumento del dolor y resentimiento de mi madre. Cuando estaban juntos, los comentarios mordaces volaban por los aires como dardos envenenados. En un esfuerzo de escapar, mi hermano robó el auto y trató de manejar a Kansas, donde la vida había sido buena. Mi madre se fue a casa de sus padres por un tiempo y una vez mis hermanas se marchó de la casa. Una noche salí a comer con mi padre y había bebido tanto que comenzó a propasarse con la mesera, pidiéndole su número de teléfono. Ya era demasiado para mi solitario y joven corazón. Cuando regresamos a casa, fui al gabinete de los medicamentos y me tomé todas las pastillas que creí que eran necesarias para terminar con mi vida y mi dolor. Por Dios. Me levanté a la mañana siguiente agradecida de no haber muerto, pero muy consciente de que mi mundo ya no era seguro. Y de esta forma hice una promesa. En algún lugar de mi joven corazón, sin tan siquiera saber que lo que estaba haciendo, o poniendo palabras a aquello, prometí protegerme, nunca causando dolor, nunca exigiendo atención. Mi tarea en la familia era invisible, no causa ninguna ola, sí alteraba cualquier cosa. Ciertamente este barco naufragaría. Así que comencé a escondí mis necesidades, mis deseos, mi corazón mismo, escondí mi verdadero ser. Y cuando ya fue demasiado, me escondí en el closet. Avanza 14 años. Ahora estoy recién casada, soy la esposa de un hombre fuerte y franco, que no le teme a la confrontación, e incluso la acoge. Estábamos sentados en la mesa de la cocina y si la conversación se volvía tensa, me iba de allí. Y John se iba a buscarme. Stacy, ¿dónde estás? ¿Dónde estaba? Escondida en el closet. Gente, yo no sé si ustedes entienden la profundidad de estas historias. Una herida de la niñez te puede llevar a una adultez con consecuencias de esconderte, de tener miedo a que te abandonen, de que no seas suficiente. Esta historia me lleva a recordar a esa niñita de 5 años escondida detrás de su mamá, iba manejando siguiendo a su papá y a la familia con su amante,
Y esa niñita escondida atrás, cuando levantó la cara, vio a su papá con otra mujer y le marcó para siempre. Yo no sé si vos como mamá, como papá, estás entendiendo la profundidad de lo que estamos hablando, pero tu historia, Dios quiere sanar. Mi historia, Dios quiere sanar. Pero para sanar hay que echarle vistazo, hay que mirar, hay que profundizar, hay que verbalizar y hay que, como dicen acá, let it go, hay que dejarlo ir. Pero el único que puede sanar esas fibras más profundas de nuestras heridas de la niñez es Dios. Porque Él, repito otra vez, porque Dios es un buen Padre. Dios es un buen Padre. Y vamos a seguir leyendo, ¿ok? Stacy, acordate, se escondía. Ella evadía toda conversación que sea un poco acalorada porque todas las conversaciones en la mesa de su mamá y su papá era un estrés para ellos. Era el resultado de algo que ella no provocó, pero que le marcó a ella en su niñez. Acordate, no fue tu culpa. No fue tu culpa. No fue mi culpa tampoco. Seguimos leyendo, ¿ok? Dice, me sentía avergonzada por mi conducta. Me sentía tonta ante mi aparente incapacidad de hablar con madurez sobre un desacuerdo, pero nunca había visto cómo se hacía y no sabía cómo hacerlo. La más leve desilusión de John por algo que yo hubiera hecho desencadenaba profundidades en mi corazón, de mi corazón lastimado. Se necesitaron muchos meses antes de que el amor y la seguridad de John comenzara a penetrar mi aterrado corazón. Todavía recuerdo la primera vez que estábamos en medio de un desacuerdo y fui capaz de quedarme con él en el cuarto. Exigió toda mi voluntad mantener un pie en el cuarto mientras el otro aguantaba la puerta del baño, listo para retirarse a una planificada seguridad. Fue un momento decisivo. Nunca más me he vuelto a esconder de esa manera. Sin embargo, lo que sí hice fue engordar de la forma más rápida que puedas imaginarte. Inconscientemente había encontrado una nueva forma de esconderme. ¡Wow! Temí desde el comienzo de mi matrimonio que en lo profundo era y siempre sería una desilusión para John, que era solo cuestión de tiempo antes que él se diera cuenta. Ese era el mensaje de su herida, que ella era una desilusión. La niñita herida dentro de mí pensó que era mejor esconderse y esconderme, así como cuando tú te escondes. Empeoró mucho más la situación. John y yo hemos vivido muchos años de dolor. Como dijo Jesús, toda mujer que quiere salvar su vida la perderá. En Mateo 16:25. Las promesas y cosas que hacemos como resultado de nuestra herida solo empeoran la situación. Bueno, este libro sigue, este capítulo sigue. Ya queda poco, pero creo que ya se hizo un poco largo. ¿O quieren que siga leyendo? Vamos a leer Feminidad herida porque ese es cortito y luego vamos a terminar con el 4 y vamos a empezar con el 5. Feminidad herida. Yo no sé si vos estás captando todo lo que estamos leyendo y yo no sé si Dios te está hablando a este punto, pero a mi corazón sí le está hablando. Yo me veo reflejada en muchas partes de esta y todas tenemos una herida. Yo no quise seguir yo un día me levanté y yo dije, yo tengo que sanar. Yo le dije a Dios, Dios, sana mi corazón. Yo no quiero vivir una vida con rencor, resentimiento, amargura, porque yo no quiero transmitir esto a mi hija, a mi generación. Y Dios sanó mi corazón. Dios sanó mi corazón. Y Dios me dijo, yo soy un buen padre. Yo no me voy. Yo no te dejo. Yo estoy ahí como rulo de estatua porque yo soy un buen padre. Dios es un buen padre. Y repito otra vez, porque a lo mejor Dios es tu papá. Vos sos la niña de sus ojos. Él te ama, Él te ve, Él está ahí contigo. Estuvo, está y va a estar contigo. Seguimos leyendo Feminidad herida. El resultado de las heridas que recibimos fue hacernos creer que algunas partes de nosotras, o quizás todas las partes, están dañadas. La vergüenza entra y comienza a ser su mutilador hogar en lo profundo de nuestros corazones. La vergüenza es lo que nos hace voltear la mirada. De esa manera evitamos el contacto visual con desconocidos y con amigos.
La vergüenza es esa sensación que nos persigue, el sentimiento de que si alguien nos conoce realmente moverá la cabeza de esa aprobación mientras huye. La vergüenza nos hace sentir no creer, que no damos la talla. Por lo menos no ante los estándares del mundo, de la iglesia o de los nuestros. Otras parecen dominar con maestría sus vidas, pero la vergüenza se aferra en sus corazones y los agujerea. Siempre lista para señalar nuestros fracasos y juzgar nuestra valentía. Nos falta algo. Sabemos que no somos todo lo que anhelamos ser, todo lo que Dios anhela que seamos, pero en lugar de respirar el aire repleto de gracia y preguntarle a Dios lo que Él piensa de nosotras, la vergüenza nos mantiene atrapada y nos sofoca, haciéndonos pensar que merecernos asfixiarnos. Si no nos creímos dignas de amor cuando niñas, es increíblemente difícil creer que merecemos amor como adultas. La vergüenza dice que somos indignas, que estamos quebrantadas más allá de toda posibilidad de restauración. La vergüenza provoca que nos escondamos. Tememos que nos vean en realidad. Así que escondemos lo más profundo de lo que verdaderamente somos y ofrecemos solo lo que creemos que los demás quieren. Si somos el tipo de mujer dominante, ofrecemos nuestra pericia. Si somos el tipo de mujer afligida, ofrecemos nuestro servicio. Somos silenciosas y no decimos lo que vemos o sabemos cuando es distinto de lo que otros están diciendo, porque pensamos que debemos estar equivocadas. Nos rehusamos a hacer ver la importancia de nuestra vida. ¿Quién Dios nos ha creado para ser? A cambio de tolerar a otros por miedo a ser rechazadas, la vergüenza nos hace sentir incómodas con nuestra belleza. Las mujeres son bellas, cada una de nosotras. Es una de las gloriosas maneras en la que llevamos la imagen de Dios, pero pocas de nosotras creemos que somos bellas. Leo otra vez esto. Pero pocas de nosotras creemos que somos bellas y muchas menos se sienten cómodas con ella. O pensamos que no tenemos ninguna belleza, o si lo hacemos, creemos que es peligrosa y mala. Así que escondemos nuestra belleza físicamente o la neutralizamos levantando paredes protectoras y defensivas para advertir a los demás que deben mantener distancia. Ouch. Bueno, gente, quisiera leer todo, pero creo que voy a llegar hasta ahí, porque ya es too much por hoy, ¿verdad? El próximo título es Una alianza perversa y terminamos el capítulo 4, vamos a empezar el 5, el odio especial, un odio especial. Este libro es terriblemente confrontador, pero terriblemente sanador, porque Dios quiere mujeres fuertes, mujeres que digan, que sepan su identidad en Dios. Si tu identidad está en lo que dijo tu papá cuando eras niña, yo nunca me voy a olvidar que yo le pedí a mi papá cereal y una vez le pedí galleta. Me dijo, no, ya estás gorda. Eso me marcó a mí, te juro. Y cosas que yo venía recordando de mi infancia, de lo que me dijo mi mamá, o lo que me dijo mi papá, o lo que me dijeron, o lo que esto. Y todo eso yo tuve que trabajar. Porque uno, y vuelvo a repetir lo que me dijeron, porque el resultado de leer este libro fue este mensaje de decir, Ale, no sabes lo difícil que es construir sobre escombros. ¿Por qué? Porque construir sobre escombros significa caminar sobre tus propios pedazos, tu propio escombro. Es recordarte. ¿Y por qué tenés que recordar? Porque perdonar no significa me olvido, no. Perdonar significa, aún sobre esto, Dios me reconstruyó. Aún esto, Dios sanó. Puedo mirarle a tu mamá o a tu papá o a tu hermano, a la persona que te hizo daño o a tu amigo y decir, a pesar de esto, te bendigo, te amo. A veces las relaciones no van a ser uña y sangre como a lo mejor antes era, pero va a haber una relación sana, una relación a lo mejor en distancia, pero en paz. Pero eso es lo que Dios quiere hacer con nosotras. Dios quiere sanarte. Si Dios te habló a través de este capítulo, de este libro, como me habló a mí, es porque Dios dice, esta área todavía no está del todo sana.
Si todavía duele, porque a veces va a doler todavía, pero Dios quiere sanar, Dios quiere decirte y asegurarte que Él no te va a dejar. A lo mejor tu papá se fue, a lo mejor tu papá no se hizo cargo de vos, ni económicamente, ni moralmente, ni físicamente. A lo mejor nunca asistió a un acto de tu escuela y eso te marcó. No sé con quién o a lo mejor, en el peor de los casos, te violó, te dañó. El que tenía que protegerte te dañó. O a lo mejor te desilusionó, te defraudó, qué sé yo. O tu mamá, porque hablamos también de la mamá, no es que todo acá es culpa del papá, no. Hay mamás también que son malas. Hay mamás también que con sus palabras hieren a sus hijos. Hay mamás también que con su manera de actuar, como la mamá de Melody, no sé si era Melody o Tracy, que le pegaba con madera y ella le odió a su mamá. O que fue pasiva cuando su papá estaba abusando de ellas. Ella miraba y no decía nada. No denunció, se calló, miró y fue pasiva. Fue indiferente, minimizó, defendió al que debía haber denunciado. Yo no sé cuál es tu historia. Lo único que yo sé es que hay un Dios que puede llegar ahí en lo profundo de nuestros corazones, en lo profundo de esa niñita chiquita que a lo mejor dice, yo no quise esto. No quise que así fuera mi historia, pero no es tu culpa, no es tu culpa, no es tu culpa. Repito, no es tu culpa, no es mi culpa. Como yo era hija de mamá soltera, yo mucho me eché la culpa. Dije, ¿será que por mi culpa mis padres no están juntos? Pero ya uno de grande, uno sabe el porqué. Uno dice que es suerte, ¿verdad? Y uno dice que bueno, ¿verdad? Y uno puede asimilar todo, ¿verdad? Pero de niño uno no entiende, uno no sabe, uno no comprende nada. Uno está ahí como, ¿qué, verdad? Pero Dios te dice hoy, y esto es lo que con esto me voy porque quiero dejar esta última parte de este capítulo que se llama herida. Decirte que Dios es un buen papá. Hay una música que me encanta, dice, Dios es un buen padre, es lo que es Él, es lo que es Él. Es lo que eres, es lo que es Dios, un buen padre. Él no abandona a su creación, Él no abandona a sus hijos. A lo mejor tu mamá o tu papá se fue, a lo mejor tu mamá o tu papá te dañó, pero Dios te dice, yo tengo una nueva historia contigo. Pero hay que hablar del tema. Hay que sanar eso, porque no podés, como dijo esta chica, Ale, no sabes lo difícil que es construir sobre escombros, pero es peor quedarse en el escombro. No te podés dar el lujo de quedarte destruida en tus escombros. Dios quiere restaurar cada pedacito de tu corazón y quiere volver a darle forma, quiere volver a darte esperanza, porque dice algo, la Biblia dice que Dios tiene planes de bien con nosotros para darnos un futuro y una esperanza. Así que quería compartir hoy contigo el capítulo número 4. Ya estamos acabando, nos queda un pedacito para luego dar apertura al capítulo número 5. Acompáñame y espero que este libro te bendiga tanto como me está bendiciendo a mí. Chao, chao.